Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar. Sí, eso. Vamos a empezar, que ya vamos un poco ajustados de tiempo. Tenemos el honor de contar con nuestra segunda ponencia, como ha dicho el defensor del pueblo, ratificando sus palabras, a la persona que más conoce de justicia juvenil, a José Miguel de la Rosa. Yo lo presento y seguro que su ponencia nos va a encantar a todos. Es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 2007, juez excedente. Como fiscal ha ejercido desde 1991 en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, desde el 93 en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el 96 fue destinado a la Fiscalía del TSJ de Madrid, en 2003 fue nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En 2008, pese a desempeñar el destino de fiscal adscrito a la fiscal de la Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, en 2012 fue nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y en 2015 ha sido ascendido a la categoría profesional de la Sala y nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha publicado una cantidad ingente de monografías, ha participado en un total de 13 obras jurídicas en colaboración con otros autores, y como docente ha sido profesor asociado del área de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Derecho Penal en el Centro Universitario de Villanueva, profesor de los cursos de especializado del Colegio de Abogados de Madrid y de especialización de la Policía Judicial de los cursos de formación inicial y continuada. Le han condecorado con la Cruz de Orden de San Raimundo de Peñaflor, distinguida de primera categoría, y Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñaflor. Y ya me paro ahí, que podría seguir diciendo muchas más cosas. Así que tienes la palabra. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, desde luego inmerecida, pero en cualquier caso la agradezco igual. Para mí es un honor estar hoy con todos ustedes. Primero porque el derecho penal juvenil pues siempre me ha parecido una rama del derecho apasionante. Yo creo que todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a ello, al menor infractor, pues tenemos esa vocación especialísima, distinta de cualquier otra vocación jurídica, porque digamos el material humano sobre el que operamos pues especialmente creo que digno de toda atención, ¿no? Efectivamente, yo me he dedicado durante muchísimo tiempo profesionalmente al derecho penal juvenil, y me he dedicado también a estudiarlo desde que se aprobó la ley de 2000, incluso antes. Yo empecé aquí en Sevilla, lo comentaba antes con Carmen Belinchón, fue hace ya demasiados años, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita que a mí realmente me gustó mucho, y desde entonces pues me dediqué a este tema. Actualmente no me dedico profesionalmente a él, pero sigo estando en contacto porque, como les digo, a mí me parece dentro del derecho quizás la rama más apasionante, ¿no? Por tanto, estar aquí hoy con todos ustedes, pues, en primer lugar, por lo que supone que la institución del Defensor del Pueblo andaluz cursa una invitación, y en segundo lugar, porque se trate de esta materia, y en tercer lugar, porque yo soy andaluz. Por esas tres circunstancias, pues, realmente para mí, como les digo, es un honor. Me pidieron que hablara sobre una presentación general de los principios que estructuran el proceso penal de menores, con especial hincapié en el punto básico del informe recientemente aprobado, la fase de ejecución. La ejecución de las medidas, desde luego, yo creo que es la fase más importante. Ahí nos jugamos todo. Pero siendo la ejecución de medidas lo más importante, todo el proceso que conduce a ese momento final en el que el menor bien está en un centro, bien está trabajando con profesionales del medio abierto, también suponen no solamente desde el punto de vista de respeto de las garantías del menor, sino incluso como procedimiento en sí mismo educativo, suponen, como digo,
elementos de importancia esencial en la aplicación del derecho penal juvenil. Yo últimamente he estado atento a lo que se denomina actualmente neurolaw. En España está poco desarrollado, es la aplicación que tienen los avances de la neurociencia en el derecho. En Norteamérica se está trabajando mucho este tema y se está trabajando también específicamente en relación con el derecho penal juvenil. Y yo creo que las ideas que nos van aportando son muy esperanzadoras, porque básicamente lo que nos aporta la neurociencia en relación con el desarrollo cerebral del menor no hace sino confirmar lo que intuíamos desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Primero, la madurez cognitiva completa no puede alcanzarse sino hasta la adolescencia tardía, o incluso más allá, se habla de 20, 21 años. Hasta ese momento no hay madurez cognitiva completa. Segundo, a la hora de explicar los comportamientos disruptivos de los menores, se hace un símil muy interesante, ¿no? Es decir, que el lóbulo prefrontal funciona como un freno, y en tanto en cuanto los menores no tienen todavía desarrollado plenamente el lóbulo prefrontal, el sistema de frenado lo tienen incompleto, por tanto muchas veces incurren en comportamientos disruptivos precisamente por esa falta de madurez cognitiva. Otro punto muy importante que lo confirma la neurociencia es el de que muchas de esas conductas disruptivas derivadas de la falta de maduración de los lóbulos prefrontales son conductas aisladas y conectadas precisamente con esa fase evolutiva del menor, lo que lleva también a la conclusión de que muchas de esas conductas disruptivas no exigen ningún tipo de medida. Ya lo veremos esto, la aplicación que tiene, que es francamente importante, ¿no? Y sobre todo, quizás, yo creo que lo más interesante, lo que quizás puede motivarnos más a todos los que hemos trabajado en los sistemas de justicia juvenil, es el desarrollo de la idea de que la plasticidad cerebral en las primeras décadas de vida supone que la personalidad puede ser modificada. Las intervenciones terapéuticas pueden tener un impacto importantísimo en personas que todavía se encuentran en ese proceso de maduración. Esto lo intuíamos, la neurociencia lo confirma. O sea, hablaba antes el consejero de un 80% de éxito. Bueno, tendríamos que aspirar al 100%, porque el material humano sobre el que operamos permite una mucha mayor eficacia de las intervenciones. Sabemos, artículo 25 de la Constitución, que las penas en general tienen que estar orientadas hacia la reeducación para cualquier persona, sea adulto o menor. Pero sabemos que respecto de los menores esa orientación tiene que ser muchísimo más intensa, entre otras cosas, porque los resultados pueden ser mucho más eficaces. Por tanto, me quedaría con esas dos ideas confirmadas por la neurociencia. Primero, el menor como tal tiene un menor, valga la redundancia, nivel de responsabilidad, se le puede exigir menos desde un punto de vista de juicio de culpabilidad. Segundo, las medidas que se puedan imponer a los menores tienen necesariamente que estar orientadas hacia la reeducación y la resocialización, porque tienen un nivel, un impacto, una eficacia muchísimo mayor que la que podemos conseguir en el ámbito penitenciario, en el ámbito de adultos, ¿no? Yo creo que, por tanto, son buenas las noticias, el feedback que la neurociencia genera respecto de los sistemas de justicia juvenil, ¿no? Y de hecho, incluso en Estados Unidos, pues estos avances de la neurociencia han generado, entre otras cosas, nos puede parecer chocante, pero es que hasta hace poco se daba, en Estados Unidos, la Supreme Court norteamericana ya ha considerado inconstitucional que pueda aplicarse la pena de muerte a personas que todavía son menores de edad. Y ahora ya están en la fase de
plantearse la inconstitucionalidad también de medidas de privación de libertad permanentes. Vamos a pasar ya a los principios. Yo creo que es interesante una reflexión general para comprender todo el sistema, ¿no? Realmente el derecho penal juvenil es una rama del derecho muy joven. Sabemos, seguro que todos ustedes lo habrán oído alguna vez, 1899, el primer tribunal de menores en Chicago. Hasta hace muy poco, en términos relativos, no existía el derecho penal juvenil, pero hasta hace todavía menos no existe tal como lo conocemos ahora. Hasta hace poquísimo se seguía el sistema denominado sistema tutelar, que básicamente, y sintetizándolo, consistía en entender que en tanto en cuanto de lo que se trataba era de imponer medidas en beneficio del menor, ningún sentido tenía respetar las garantías que se reconocen a los adultos. La idea en principio parece lógica, ¿no? ¿Para qué vamos a introducir garantías si realmente lo que hacemos lo hacemos en beneficio del menor? En España también se seguía este sistema hasta hace bien poco. El primer texto articulado sistemático es el de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948, sistema tutelar puro. Es decir, no había ni jueces profesionales, ni fiscales, ni los abogados defendían a los menores, ni se entendía plenamente aplicable el concepto de defensa, ni el menor podía recurrir, ni propiamente se desarrollaba una actividad probatoria, sino que jueces, normalmente además no profesionales, veían un expediente sucintamente e imponían la medida que procediera. No es que estuviésemos especialmente atrasados, es que todos los sistemas seguían estas pautas. Y por primera vez entró en crisis, fíjense, en 1967 en Estados Unidos, ¿no? En el célebre caso Gold, que se lo explico sucintamente porque es muy ilustrativo, de hasta dónde podemos llegar partiendo de esa idea básica del sistema tutelar, de que en tanto en cuanto las medidas que se imponen son en beneficio del menor, no son necesarias las garantías. Bueno, pues en este caso se trataba de un chico de 15 años, Jeremy Gold, en el estado de Arizona, que fue acusado por una vecina de que le había realizado una llamada obscena. Pues la policía de Arizona, cumpliendo rigurosamente la ley, lo que hizo fue detenerlo, lo interrogó, sin letrado por supuesto, sin comunicárselo a los padres, lo dejó en libertad y lo citó para una audiencia ante el juez de menores a los 2 días siguientes. En la audiencia del juez de menores, el único que acudió fue el policía que recibió la llamada telefónica de la vecina denunciándolo por realizar una llamada obscena, por supuesto sin abogado, no era necesario, ni siquiera asistió la vecina, y el juez de menores le condenó, porque podía hacerlo, a una medida de internamiento por el tiempo en el que el ejecutoriado fuese menor, salvo que antes se recuperara. En Arizona la mayoría de edad era a los 21 años, o sea que se le impuso en realidad una pena de 6 años de internamiento por hechos que, si lo hubiera cometido un adulto, pues el máximo imponible hubiera sido de 60 días de arresto. Sin pruebas, sin posibilidad de defensa, respetando la ley del estado de Arizona. Bueno, lo que pasa en este caso concreto, los padres no se conformaron, recurrieron en primer lugar al Tribunal del Estado de Arizona, que confirmó la sentencia, y consiguieron llevar el caso ante la Supreme Court norteamericana, que aquí ya sí, como les digo, hizo entrar en crisis al sistema tutelar. Consideró que lo que había pasado con este menor era inadmisible, y en una frase famosa el ponente, que era el juez Fortas, dijo aquello de que la justicia sea de menores no quiere decir que tenga que ser una justicia canguro. A partir de esa reflexión consideró que el menor sometido a un proceso penal debía tener las garantías básicas que se reconocía a los adultos sometidos a proceso penal: derecho a ser asistido por un letrado, derecho a interrogar a los testigos de cargo, derecho a proponer testigos de descargo, derecho a recurrir las resoluciones judiciales dictadas en primera instancia, etcétera, etcétera.
En España, el impacto de esta, digamos, como se denominó, revolución del derecho a la tutela judicial efectiva, lo vivimos mucho más tarde. Lo vivimos, seguramente lo conocen, pues a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que el procedimiento que se preveía en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948 no respetaba las garantías del artículo 24 y, por tanto, teníamos que ir a un nuevo sistema. El nuevo sistema es el que, primero en 1992, a través de la Ley Orgánica 492, y en una segunda fase, a través de la Ley Orgánica actualmente vigente, la 5/2000 de 12 de enero, ha instaurado. Nuevo sistema, plenamente respetuoso con los derechos del menor sometido a procedimiento. Incluso diría más, nuestro sistema partiría del principio fundamental de que el menor sometido a proceso penal tiene los mismos derechos que un adulto, pero como mínimo los mismos derechos, porque se le reconocen más. Desde el punto de vista de la asistencia letrada, tiene más derechos que un adulto, no vamos a entrar en detalle. Desde el punto de vista, por ejemplo, quizás lo que puede ser teóricamente más intrusivo en sus derechos fundamentales, que puede ser ese primer momento de la detención policial, tiene bastantes más derechos que el adulto sometido a detención, en base, yo creo que con un fundamento de entidad, en tanto en cuanto los menores pues, son más vulnerables en esos primeros momentos, ¿no? Vamos, aunque sea de forma muy esquemática, viendo los distintos principios que estructuran nuestro sistema. En primer lugar, el principio de oportunidad yo creo que es absolutamente fundamental, y enlazo con lo que les comentaba antes del tema de los avances de la neurociencia. Decíamos que la neurociencia nos confirma que hay comportamientos disruptivos del menor que son por esencia comportamientos ocasionales, que no denotan ningún tipo de problema y que desaparecen por el mero transcurso de la edad y por la mera maduración de sus estructuras mentales. Bueno, pues esto evidentemente tiene una derivación importantísima. A diferencia de lo que ocurre en el proceso penal de adultos, en el proceso penal de menores, no siempre que tengamos noticia de que un menor ha cometido un delito, incluso aunque tengamos prueba de cargo más que suficiente para conseguir una condena, no siempre tenemos que llevarlo ante un juez y someterlo a proceso. Efectivamente, nuestra ley permite eso, el principio de oportunidad, archivar, el fiscal puede archivar directamente causas, puede y debe hacerlo. No solamente puede, nosotros de la Fiscalía General insistimos mucho, puede y debe hacerlo. Cuando se trate de delitos menores, de delincuencia ocasional, de menores que no son reincidentes, lo que hay que hacer con el primer caso que llega a Fiscalía es archivarlo, darle una segunda oportunidad. Ojo, hablamos de delitos menos graves. Cuando se trata de delitos graves, la ley no permite utilizar ese principio de oportunidad. Es decir, el principio de legalidad, que es propio del proceso adulto, sigue teniendo operatividad en el sistema de justicia juvenil en relación con los delitos graves. En la práctica se ve con mucha claridad, ¿no? Hay delitos que efectivamente, por su propia estructura, denotan que se trata de incidentes ocasionales en la vida del menor, y lógicamente otros delitos que no, que ya nos ponen de manifiesto que el menor tiene un problema y que el asunto no debe archivarse, sino que debe dar lugar a una intervención desde el sistema de justicia juvenil. Pero yo creo que hay pautas, que tampoco vamos a entrar en detalles, pero que perfectamente nos orientan sobre cuándo debe archivarse un procedimiento sin más, o, aun no archivándolo directamente, cuándo puede resolverse a través de una mediación o de una reparación extrajudicial, y cuándo efectivamente el problema ya es más serio y debemos promover una intervención judicial y la imposición de una medida. Principio de necesidad, bueno, pues también un dogma del proceso penal de adultos es plenamente trasladable al proceso penal de menores. El proceso penal se torna en el eslabón imprescindible entre la comisión de un delito y la imposición de una medida. No puede imponerse una medida sin
el respeto al due process of law, al derecho al proceso debido, con la excepción también otra peculiaridad del derecho penal, del derecho procesal juvenil, de la posibilidad de que a través de esas vías que prevén los artículos 19 y 27, articular una reparación extrajudicial, dar una cierta respuesta a los hechos sin necesidad de llevar al menor ante el juez, que lógicamente es una experiencia pues, que puede ser traumatizante y que tiene una cierta carga estigmatizante. Principio acusatorio, también fundamental. Básicamente, tiene que existir alguien distinto al juez que promueva la imposición de medidas. El juez debe ser un árbitro imparcial, fundamental, que asiste al debate contradictorio entre las partes en una posición de neutralidad. Y para ello tiene que haber, pues, lógicamente, una acusación pública que desempeña el Ministerio Fiscal. En los inicios de aplicación de la ley con carácter exclusivo había una posibilidad de personación de la víctima como coadyuvante, pero que no podía por sí sola sostener la acusación. Tras la reforma 2007 se posibilita también, dentro de esta tendencia a reforzar la posición de la víctima, se posibilita también el que haya un acusador particular, que el ofendido se persone y sostenga la acción penal. Este principio acusatorio tiene también otras derivaciones, como la de que el juez no puede castigar por hechos más graves de los que acusa el fiscal, que no puede imponer medidas más graves, o que, pues, por ejemplo, en segunda instancia no puede condenarse a algo más grave de la medida que se impuso en primera instancia, cuando quien recurre es la defensa. El juez, durante la celebración de la audiencia, tiene una cierta intervención en la declaración del menor y de los testigos, pero que tiene que ser una intervención menor, no puede constituirse en una especie de juez inquisitivo, ¿no? Bueno, voy a prescindir de los detalles porque bueno, tenemos un tema muy importante que a mí siempre me gusta subrayarlo, es el de que, desde el punto de vista del estándar probatorio, el proceso penal de menores no debe tener ninguna diferencia respecto al proceso penal de adultos. El estándar probatorio debe ser el mismo. No puede condenarse a un menor si no hay prueba que acredite en su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable. Y me gusta subrayarlo porque quizás como reminiscencia de esos sistemas tutelares siempre nos queda el resabio de relajar el estándar probatorio. Bueno, esto no está muy claro, pero este menor necesita una medida, pero ya. No, ese planteamiento no es correcto. Para que pueda darse una intervención desde el sistema de justicia juvenil, debe haberse desvirtuado la presunción de inocencia que ampara al menor. Si no se desvirtúa, debe dictarse una sentencia absolutoria sin perjuicio de que pueda promoverse la intervención con ese menor, si la necesita tanto, desde el ámbito del sistema de protección. Pero no debemos caer en esa tentación de relajar el estándar probatorio. El principio del interés del menor. Bueno, ya sabemos todos los que trabajamos en menores que es el principio nuclear. Ahora se está tramitando, está ya en fase avanzada en el Parlamento una ley orgánica y una ley ordinaria que modifican el sistema de protección y que desarrollan mucho este principio del interés superior del menor, que tan sucintamente está regulado en la actualidad a través de las aportaciones del derecho comparado, la Children Act inglesa, que lo desarrolla mucho, la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que también lo ha desbrozado mucho. Bueno, se está trabajando mucho en este principio. Propiamente no es un principio de derecho procesal penal de menores, pero también tiene irradiaciones en el proceso penal de menores. La idea básica, pero que no es procesal sino sustantiva, es la de que todo el sistema de justicia juvenil debe estar orientado, si procede a imponer una medida, a seleccionar aquella que más adecuadamente pueda coadyuvar a la reeducación y resocialización del menor, medida en su interés. Es verdad que en todos los sistemas, en el nuestro también,
hay un cierto punto de tensión entre este principio y las finalidades propias de la pena, prevención general, retribución, cuando nos referimos a delitos de extrema y de máxima gravedad, en los que las posibilidades del juez a la hora de seleccionar la medida quedan muy limitadas porque la ley ex ante ya decide el tipo de medida que se debe aplicar en esos casos. Este es el sistema que tenemos, que en alguna ocasión ha sido denunciado por ejemplo, informes del Defensor del Pueblo, pero bueno, pues es el sistema que tenemos. Pero solamente afecta a los delitos de extrema y de máxima gravedad. En los demás, las posibilidades del juez son enormes para precisamente posibilitarle que aquilate en la imposición de la medida de ese principio el interés superior del menor. Pero como decía, el principio también tiene irradiaciones procesales, es decir, a la hora de dar un tratamiento procesal al menor, el interés superior del menor tiene impacto, pues, por ejemplo, en el consejo que se suele dar, que se dio también en la circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado, de que en la medida de lo posible se relajen los formalismos propios del proceso penal de adulto, precisamente para atender a esas singularidades propias del menor. Que el trámite de audiencia, que es el equivalente al juicio oral, pues se celebre de forma más informal. Por ejemplo, ya aquí la práctica en este momento es dispar, pero antes era tradicional que no se utilizaran pues togas y este tipo de, digamos, si me permite la expresión, parafernalia propia del proceso penal de adulto. Hay también una derivación importante de la que yo creo que debe hacerse uso en la práctica, quizás no se hace suficientemente, que es una previsión de la ley que permite al juez hacer salir al menor de la sala de vistas. Se interpretó por algunos esta previsión como lo que normalmente se denomina policía de estrados. Es decir, el juez, lógicamente, si un acusado forma follón en el juicio, lo puede expulsar. Pero a eso no es a lo que se está refiriendo la ley. Por supuesto, el juez de menores puede hacerlo. Pero a lo que se está refiriendo la ley cuando de forma expresa lo prevé es a la posibilidad de que cuando la prueba que vaya a desarrollarse pueda ser lesiva o estigmatizante para el menor, que pueda hacerlo salir de la sala de vista. Por ejemplo, cuando al equipo técnico se le pidan aclaraciones sobre el informe. Los informes de los equipos técnicos, como saben, pues son una especie de radiografía íntima de la vida del menor, entonces puede contener cosas que le pueden hacer daño. Bueno, pues hay que evitarle ese daño al menor y la ley lo posibilita. Por ejemplo, pues si se va a celebrar una pericial psiquiátrica en la que pues el psiquiatra va a comentar aspectos de la salud mental del menor que no conviene que el menor oiga, ¿no? Pues para todas estas cosas se permite que el menor salga de la sala, y esta es una derivación directa del principio del superior interés del menor irradiando efectos en el proceso, o también pues el derecho del menor a ser asistido por sus padres durante todo el procedimiento. ¿Esto también ha generado algún problema? Bueno, pues se resolvió, por ejemplo, en la última gran circular de la Fiscalía General de este tema, la 9/2011, se planteó el tema. Normalmente los pronunciamientos de la Fiscalía General no son nada teóricos, van a resolver problemas concretos. Se planteó que los padres en la guardia, los padres de los menores infractores querían asistir a las ruedas de reconocimiento. Dicen, oiga, es que la ley me dice que tengo derecho a asistir en todo momento a mi hijo. Bueno, pues todo con sus límites, ¿no? También hay otros intereses dignos de protección, ¿no? Claro, pues la víctima también tiene derecho a que, bueno, pues que colabore con el proceso dentro de un ambiente de tranquilidad. Aquí, por ejemplo, desde la Fiscalía General del Estado se ha dicho que no, que en este tipo de diligencias no pueden intervenir los padres. Que, como digo, ya hay otros intereses también dignos de ser protegidos, como son los de la víctima. El principio de contradicción, básico también. El menor sometido a proceso penal debe tener las mismas posibilidades de defensa que se dan a la acusación a la hora de articular sus pretensiones procesales. Incluso en el proceso penal de menores se va más allá que en el proceso de adultos. Y así, por ejemplo, lo que se denomina juicios en ausencia, juicios en absentia, son muy restrictivos, se aplican mucho menos que en el proceso penal de adultos, en el que pues, prácticamente de forma automática, cuando la petición de la acusación es de menos de 2 años, si el
acusado debidamente citado no comparece, pues se celebra el juicio sin su asistencia. También, lo adelantaba antes, en la necesidad de asistencia letrada, que tiene mucha más intensidad que en el proceso de adulto, y abarca también a las actuales faltas que a partir del 1 de julio de 2015 van a dejar de llamarse faltas y van a empezar a llamarse delitos leves. Pero bueno, desde el punto de vista procesal no varía mucho la situación. En adultos no es necesaria asistencia letrada para los sujetos pasivos de procedimientos por falta, paréntesis, delitos leves. Los menores sí, incluso cuando se trata de acusaciones por estas, digamos, infracciones más livianas, ¿no? El derecho a la última palabra, después de celebrado el juicio, se le reconoce con la misma amplitud que se le reconoce a los adultos, y es muy importante el principio de contradicción en el tema de las conformidades, la justicia paccionada. En el proceso penal de menores, este es un tema muy interesante, tampoco me voy a detener porque seguramente voy a quedarme sin tiempo, pero las conformidades son muy importantes. Es decir, en adultos es importante que, por muchas razones, que los procesos, en la medida posible, acaben en conformidad, pero en menores yo creo que es todavía más importante. ¿Por qué? Pues si el menor acepta la medida que se le solicita, primero va a pacificar la ejecución. Que sabemos que cuando se trata de medidas en medio abierto, si no se cuenta con la colaboración del menor, es muy difícil ejecutarlas de una forma razonable. Primero van a facilitar la ejecución. Pero yo creo que lo más importante de las conformidades es que tienen un contenido educativo trascendental. O sea, que un menor reconozca que ha hecho algo malo, esté dispuesto a asumir su responsabilidad y esté dispuesto a cumplir la medida, es un avance trascendental. Ahora bien, dicho esto, también creo que todos los que intervenimos en los sistemas de justicia juvenil tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de validar la conformidad, sobre todo los jueces de menores, porque hay una tendencia en la práctica indiscutible, que es la de que muchos menores, con tal de que se acabe el tema, están dispuestos a reconocer la muerte de Manolete. Bueno, pues con eso tenemos que tener cuidado, es decir, hay que explicarle bien al menor en qué consiste la acusación que se formula contra él, cuáles son las consecuencias de conformarse y que para conformarse es necesario que realmente haya cometido los hechos de los que se le acusa. La sentencia que reseño en la diapositiva es una de la Audiencia Provincial de Madrid en la que precisamente se encontró con un caso de esto, es de una conformidad contra el criterio del letrado, que es teóricamente posible, pero en circunstancias tales que claramente ponían de relieve que el menor no había actuado con conocimiento de causa. Y esto no se nos puede pasar. La conformidad tiene que ser muy explicada y muy bien concluida. Ahora, si se hace así, que normalmente se hace así, por supuesto, nuestros jueces pues son jueces especializados y lo saben, es extremadamente beneficiosa para todo la finalidad del procedimiento. Principio de especialización, también absolutamente fundamental, es una de las bases estructurales de nuestro sistema. El legislador quiere, de acuerdo con todas las convenciones internacionales que se han suscrito sobre la materia, que tanto las personas que investigan, como las que instruyen, como las que acusan, como por supuesto las que sentencian, y como por supuestísimo, aunque la ley no lo dice, las que ejecutan las medidas sean personas con conocimiento especializado en menores. Los menores tienen unas necesidades especiales y evidentemente para que todo el sistema funcione es imprescindible que los que intervienen en él sean personas con conocimiento especializado. Yo creo que en este tema hemos avanzado mucho, tanto por supuesto desde la judicatura como desde la fiscalía, y hay secciones de menores en todas las fiscalías territoriales, como desde el punto de vista de los colegios de abogados, policía, y a mí me parece también fundamental el tema del personal de los equipos técnicos y esencialísimo, ya comentaba al principio, que para mí creo la fase más importante es la fase de ejecución, la especialización de los profesionales que se encargan de aplicar las medidas en medio abierto y sobre todo las medidas de internamiento. Personal cualificado y con formación permanente, con formación continuada.
los que trabajamos en menores nunca podemos quedarnos dormidos, tenemos que estarnos formando continuamente y bebiendo de todos los avances que se produzcan en estos ámbitos, ¿no? Principio de judicialización, legalidad en la ejecución, ya entramos en ese ámbito específico del que trata el informe del Defensor del Menor de Andalucía. Bueno, pues nuestra ley también ha querido que la fase de ejecución sea una fase sometida al control jurisdiccional, sobre todo cuando se trata de medidas de internamiento que son las que potencialmente más pueden lesionar los derechos del menor. El juez de menores asume las funciones que en adultos se atribuye al juez de vigilancia penitenciaria. El fiscal tiene que tener también una especialísima vigilancia en los expedientes de ejecución. Tenemos, aunque como todos ustedes saben, esta materia está descentralizada totalmente, tenemos sin embargo un reglamento estatal que yo creo que es muy positivo porque establece pautas homogéneas para todo el territorio, sin perjuicio de que ya quizás se ha quedado un poco anticuado y habría que darle una revisión, el reglamento de 2004. Sin embargo, también dentro, es verdad que aunque por supuesto entiendo que es muy importante que la ejecución esté judicializada, también creo que es muy importante dar muchas posibilidades al personal que está en primera línea en los centros. La ejecución tiene que ser algo vivo y los que están trabajando directamente con el menor son los que tienen una mejor posición para evaluar cómo debe ir desarrollándose ese procedimiento de ejecución que debe adaptarse a los avances o retrocesos del menor. Yo creo que en esta materia, y por supuesto sin caer en la autocomplacencia, en España hemos avanzado de una forma importante. Desde la Fiscalía, desde 2008, se establecieron una serie de protocolos absolutamente pormenorizados para dar pautas a los fiscales y obligar a los fiscales a acudir a los centros de internamiento, a hacer visitas de inspección, estableciendo los distintos pasos que tenían que dar en cada una de las visitas. Y así se está haciendo con bastante minuciosidad como regla general. Digo como regla general, desde luego no me gusta caer, ni mucho menos, como decía, en la autocomplacencia. Los criterios de las inspecciones de los fiscales, que están en un protocolo interno, los principales los pueden consultar directamente en la circular 9/2011, en las que, digamos, se incorporan los puntos más importantes. Había un punto quizás polémico cuando desarrollamos estos protocolos, que era el de si las visitas de los fiscales a los centros de internamiento debían hacerse con o sin previo aviso. Hay una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 2008 que postula las visitas sin previo aviso. Bueno, al final, en nuestros protocolos hemos optado por la regla general de las visitas con previo aviso, por razones de, primero, protocolo, pero segundo, sobre todo, porque en esas visitas se trata, una de las finalidades principales es la de que los menores puedan hablar con el fiscal y contarle sus problemas. Y para eso, lógicamente, tienen que ser avisados de que el fiscal viene. No obstante, en la propia circular se establece también como excepción que si por algún motivo concreto se considera conveniente realizar la visita sin previo aviso, con algún fundamento concreto, se realice sin previo aviso. Pero la regla general es con previo aviso. Y como principio absolutamente esencial de la ejecución, a mí también me interesa siempre subrayarlo mucho, es el principio de flexibilidad. La medida que se impone a un menor, precisamente por esa orientación pedagógica, educativa, de reinserción, tiene que ser una medida viva. Y eso lo quiere la ley, tanto lo quiere la ley que esa idea la reitera en dos artículos, en el 13 y en el 51. Las medidas pueden cancelarse, modificarse, reducirse, atendiendo a la evolución del menor. Y para ello es fundamental que los equipos de los centros, sobre todo de los centros, aunque también se aplica la medida medio abierta, remitan informes periódicos al juez y al fiscal de menores para que, si efectivamente debe procederse a un cambio de medida, se haga sin ningún tipo de dilación. Volvemos a una idea básica. No se trata en derecho penal juvenil de castigar al menor, sino que se trata de recuperarlo para la sociedad. Y por tanto, si, aunque se le haya impuesto una medida de internamiento, esta funciona muy bien y ya no es necesario seguir con su ejecución, pues lo suyo es modificar la medida. De nuevo, aquí tenemos un problema con las medidas de
extrema y de máxima gravedad, que incorporan un periodo de seguridad, pero es solamente para esos supuestos. En la generalidad de los supuestos, las posibilidades del fiscal promoviendo cancelaciones o modificaciones y las del juez acordándolas son inmensas. Pero para ello, repito, es fundamental que los centros remitan, como tienen obligación de hacerlo conforme al reglamento, informes periódicos. A partir de 2007 se ha producido, no es propiamente una involución, pero sí ha habido un cambio en el sentido de que también se dan posibilidades no solamente de mejorar la situación del menor, sino también de agravarla cuando la medida que se ha impuesto no está funcionando. No obstante, estas agravaciones han sido objeto de una interpretación muy garantista por parte de la Fiscalía en dos circulares, la 1/2007 y la 1/2009, que lógicamente, teniendo en cuenta que esas agravaciones, digamos, impeius, tienen un cierto componente de tensión en relación con los derechos del menor, se es muy garantista a la hora de aplicarla, ¿no? También, moviéndonos dentro de la fase de ejecución, fundamental el principio de participación social en la ejecución, promovido desde el Consejo de Europa, partiendo de la idea de que la recuperación de los menores infractores no puede dejarse en exclusiva en manos de los poderes públicos. Tiene que imbricarse en este proceso toda la sociedad. Nuestra ley penal del menor también lo posibilita. También lo han comentado el defensor del pueblo andaluz y el consejero de Justicia e Interior. Muchos de estos centros están en manos de fundaciones, no son propiamente centros de titularidad pública, pero obviamente la titularidad y la gestión y la responsabilidad última siempre tiene que permanecer en manos de los poderes públicos. Desde la Fiscalía se están promoviendo numerosos convenios precisamente en esta dirección, concertar con todo tipo de instituciones la ejecución de medidas, sobre todo en medio abierto, ¿no? Bueno, simplemente por apuntárselo, porque tengan el dato y puedan consultarlo si lo necesitan, la Fiscalía General, que ha desarrollado, yo creo, una doctrina interesantísima sobre menores y muy abundante, y que pueden cualquiera de ustedes acceder libremente a través de por ejemplo, cualquier base de datos o a través de la página web de la Fiscalía, fiscal.es, pues ha dedicado algunas circulares específicas a algunos temas concretos, haciendo especial hincapié en las singularidades desde el punto de vista de la ejecución. Les quería comentar, simplemente mencionarla. Se ha hecho también referencia a la problemática de los menores maltratadores, que deben tener un tratamiento muy singularizado, porque es un tipo de delincuencia muy específica que debe ser objeto también de un tratamiento muy específico. Tenemos una circular que específicamente se dedica a esta materia, la circular 1/2010, y otro tipo de delincuencia también muy específica, que requiere una ejecución muy singular, la de los menores acosadores, que también son abordados de forma específica en la instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado. También hay un tema muy singular, que es el de los menores que cumplen las medidas en centros penitenciarios. Esta posibilidad ya se preveía para menores que durante la ejecución alcanzan la mayoría, se preveía en la redacción original de la Ley Penal del Menor, y se amplió en la reforma de 2007. Se pensó, quizás con un poco de tremendismo, que esto iba a suponer que muchos menores de edad acabaran en centros penitenciarios. Realmente el seguimiento estadístico que hemos hecho de estos supuestos nos da como resultado que son muy pocos los casos en los que los menores acaban en centros penitenciarios, pero en cualquier caso, para estos supuestos también hay una llamada específica de atención en la circular de la Fiscalía General 1/2007, en el sentido de que nunca el fiscal, y por extensión el juez de menores, a través de las peticiones del fiscal, se desentiendan de estos menores que acaban cumpliendo medidas en el centro penitenciario. La responsabilidad última del seguimiento sigue siendo de la jurisdicción de menores, sin perjuicio de que digamos, los aspectos cotidianos de permisos y este tipo de cosas pasen a la competencia de los jueces de vigilancia penitenciaria. Principios del procedimiento, de una forma también muy esquemática. Los principios del proceso son, digamos, los
principios conformadores del proceso de acuerdo con directrices filosófico-políticas. Los principios del procedimiento tienen una orientación más modesta, tratan de articular los actos procesales que desembocan en la sentencia de una forma racional. Básicamente serían también, por no cansarles de forma esquemática, lo siguiente: oralidad. El acto central del proceso debe ser la celebración de la audiencia, que es el equivalente al juicio oral, ante el juez de menores. Lo hecho con anterioridad solamente tiene valor de cara a preparar las alegaciones, a articular la petición de medidas por parte del fiscal, pero la prueba tiene que desenvolverse ante el juez. El principio de oralidad, plenamente aplicable también al proceso penal de menores, incluso se intensifica con posibilidad de dictado de sentencia in voce por parte del juez y con exigencia también en segunda instancia, en el recurso de apelación e incluso en el recurso de casación, que necesariamente debe ir precedido de una audiencia desarrollada verbalmente. Inmediación es una derivación de la oralidad. Estos actos procesales siempre deben celebrarse ante el juez, pero yo creo que es muy importante también no perder de vista cómo empleamos el lenguaje ante los menores. Necesariamente debemos, todos los que intervenimos, huir de tecnicismos legales, porque el menor infractor debe ser también protagonista del proceso y, consiguientemente, y como conditio sine qua non, debe entender qué está pasando. Por tanto, debemos emplear, todos los que intervenimos, un lenguaje accesible para el menor. El principio de publicidad. Bueno, les pongo aquí en esta diapositiva a este ilustrado, que es Mirabeau, que dijo aquello de que dadme un juez venal, dadme un juez corrupto, me da igual que me juzgue siempre que lo haga de cara a los ciudadanos. Esa es un poco la base de la publicidad en el proceso penal, ¿no? Es un mecanismo de garantía del acusado. El secretismo siempre puede derivar en la arbitrariedad. La publicidad, la transparencia, supone que, lógicamente, el acusado tiene más garantía. Sin embargo, el principio de publicidad en menores siempre ha generado problemas. De hecho, si consultan la Ley Penal del Menor, en su artículo 35, se da un fenómeno curioso, porque ese artículo va encabezado por una rúbrica que hace referencia a la no publicidad del acto de la audiencia. Sin embargo, si leemos el artículo, el principio general es el de que el acto de la audiencia debe celebrarse con publicidad. Y esa contradicción se debe a que en la redacción original de la ley se prohibía que las sesiones del juicio oral, las de la audiencia por entendernos, fuesen públicas en garantía del menor infractor, y durante la tramitación parlamentaria fue a través de una enmienda del grupo parlamentario catalán que consideró que esa no publicidad de las sesiones podía ser inconstitucional. Se estimó la enmienda, se aceptó y se introdujo una solución transaccional que básicamente consiste en que, en principio, el acto de la audiencia es público, sin perjuicio de que la posibilidad de que el juez lo declare a puerta cerrada se amplíe respecto del proceso adulto. Puede acordarse la no publicidad con mucha amplitud, pero el principio debe ser el de publicidad. Y de hecho en la práctica se detectó pues una cierta estandarización tanto de las peticiones de los fiscales como de las resoluciones de los fiscales, de los jueces, perdón, acordando siempre la no publicidad de las sesiones. Y la circular 9/2011, a la que antes hacíamos referencia, hizo una llamada de atención a los fiscales. Este tipo de prácticas no es correcto. Cada acto de audiencia debe generar una resolución individualizada en la que se ponderen las circunstancias concurrentes para decidir si se celebran o no las sesiones con publicidad, pero no es correcto automáticamente declarar la no publicidad de las sesiones, porque hay también otros intereses en juego, como por ejemplo de las víctimas. Es decir, se han llegado a producir prácticas que yo creo que en absoluto son correctas, ¿no? En supuestos de delitos muy graves, en asesinatos, en homicidios, que no se deje pasar a los familiares de la víctima, ¿no? Oiga, pues sí, oiga, pues el menor tiene todos los derechos, sí, pero la víctima también tiene sus derechos. Y también es lógico entender que los familiares de la víctima quieran ver lo que ocurre. Bueno, al final, como ven,
la idea básica es la de que todos estos elementos se ponderen y no se llegue a prácticas, digamos, estandarizantes, ¿no? En determinados supuestos puede ser aconsejable que las sesiones sean públicas y de hecho la ley quiere que lo sean. No obstante, también hay que tener cuidado con la publicidad porque a veces, lógicamente, puede llevar a resultados adversos. Por ejemplo, esta diapositiva, a lo mejor alguno lo reconoce, es una de las pruebas de cargo en el juicio de los niños de Liverpool, que fueron esos niños que se llevaron a un niño de 3 años en unos grandes almacenes. Aquí se ve cuando lo recogen y lo mataron dándole con piedras en la cabeza. Bueno, aquí en Inglaterra pues el juicio se celebró a puerta abierta con presencia de medios de comunicación. Los niños, que además el sistema inglés es muy distinto, los niños acusados eran niños de 9 y 10 años, pues durante la sesión del juicio estaban aterrados con los medios de comunicación con tal, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Reino Unido por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otras cosas, por haber permitido que el juicio se celebrara en esas condiciones. José Miguel, 5 minutos. Gracias. Prohibición, importante, prohibición absoluta a medios de comunicación de acceder a las informaciones que puedan identificar a menores infractores. De esto tenemos que ser todos muy conscientes. La base filosófica de esta prohibición absoluta es muy clara. Bueno, yo creo que a nadie se nos escapa, ¿no? Pero tiene una base científica, además, la teoría del labeling approach de este señor, que es el psicólogo norteamericano Rosenthal, que demostró fehacientemente que el etiquetaje de un menor, para bien o para mal, producía consecuencias tremendas en su evolución madurativa. Es decir, si a un menor lo etiquetamos como delincuente, el menor asume ese rol y la asunción de ese rol le lleva a graves perturbaciones en su proceso madurativo. Bueno, pues en este tema yo creo que en general, pues en nuestro país pues lo llevamos muy bien, aunque siempre pues hay malas prácticas también en algunas ocasiones y puntos de cierta paradoja, ¿no? Seguramente pues alguno de ustedes esté ya representando algún caso precisamente de aquí de Sevilla en el que pues los menores infractores fueron identificados en todos los medios de comunicación, ¿no? Y también se le planteó también con esto a la Fiscalía una posición complicada, ¿no? Porque la Fiscalía está obligada, lógicamente, a ejercer acciones cuando se incumpla este deber de preservación de la identidad de los menores infractores. Pero ¿qué ocurre cuando los menores infractores son ya mayores de 18 años? Bueno, pues la Fiscalía se ha pronunciado sobre este punto, entendiendo que también esos ya mayores infractores están protegidos por la prohibición, porque el fundamento del mismo sigue vigente aunque sean mayores de edad. El fundamento es evitar que los hechos cometidos durante la minoría de edad puedan ser un lastre en su inserción en la sociedad, y eso también se da cuando son adultos, pero también la circular de la Fiscalía General dice que en estos casos quien debe ejercer las acciones en protección de su intimidad y de su honor debe ser el adulto y ya no debe asumir ese papel el Ministerio Fiscal, papel que seguramente en otro caso no sería tampoco entendido por la sociedad, ¿no? Bueno, quizás intentando acabar, el tema de la protección del honor y de la intimidad de los menores es un tema que, en fin, que todavía está vivo, ¿no? Tiene sus vaivenes, ¿no? Yo quizás creo que efectivamente en algunos puntos hemos caído incluso en hiperprotección. Podríamos hablar largo y tendido, ver algunos supuestos que se han analizado por la jurisprudencia, pero en 2009 ha habido una inflexión, y les cuento el caso porque si no lo conocen es muy curioso. Pongo aquí una fotografía del Albaicín, porque pues hacérsele referencia como el caso del niño del Albaicín, ¿no? El Tribunal Supremo, la Sala Civil, se reunió en pleno para resolver este asunto. O sea, quería sentar jurisprudencia. El asunto era el siguiente: era una información periodística de un periódico de Granada en el que hacía referencia a un niño que vivía por el Albaicín, que tenía 13 años. Por eso decía que no podía ser detenido, que la policía no lo podía detener. Decía que era pelirrojo, bajito, que se llamaba, daba el nombre, solo el nombre, pero no el apellido, y que lo que hacía era que a todo el que pasaba por ahí lo atracaba a punta de navaja.
El padre demandó al periódico y en primera instancia se le condenó al periódico. El tema llegó al Supremo, el Supremo dijo que no, que tampoco nos podemos pasar, que no se había identificado al menor y que únicamente se daban datos muy genéricos para que, hombre, pues que el que pasara por allí que estuviera atento y que si veía uno bajito así pelirrojo que se alejara, ¿no? Pero que como tal no estaba identificado. Bueno, en fin, ven que ya aquí ya hay una cierta oscilación, que tampoco caigamos en exageraciones, ¿no? Bueno, voy a simplemente, segundo, este es un poco el santo y seña de la Fiscalía, principio de celeridad, es una lucha constante. Hemos avanzado, pero desde luego queda mucho por hacer. Es absolutamente fundamental, si la celeridad es en todo el ámbito de justicia fundamental, en menores mucho más. En menores tenemos que luchar contra los atrasos, pero sin cuartel. Una intervención tardía en menores es una intervención muchas veces absolutamente contraproducente y por tanto tenemos que ir recortando tiempo para que entre la comisión del hecho y la ejecución de la sanción pase el mínimo tiempo imprescindible. Desde el punto de vista pedagógico, la reacción tardía, pues evidentemente todos lo sabemos, en muchos casos no tiene ningún sentido. La Fiscalía General es plenamente consciente, ya les digo, en todos los instrumentos que va publicando, va dando pautas para tratar de recortar los tiempos. En la ley penal del menor tiene unas manifestaciones claras, además de esta preocupación, no solamente en los periodos de prescripción más breves, sino también incluso la posibilidad que da el artículo 27.4 de archivar la causa cuando el transcurso del tiempo pues haga improcedente la intervención con el menor. Bueno, simplemente quería despedirme con dos citas, estas de este teólogo que fue asesinado en un campo de concentración nazi, que decía pues que el test para verificar el grado de ética de una sociedad es comprobar cómo trata a sus niños, y enlazando con la cita que hizo Emilio de Llera al Marqués de Beccaria, yo también diría otra cita que también se contiene en el Tratado de los Delitos y de las Penas de Beccaria, que nos dice que al final del tratado dice que al final de todo la vía más adecuada para evitar la delincuencia es la educación. Pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Miguel. Tenemos un receso de 15 minutos para tomarme un café que tenemos ahí en el hall.